¿Por qué me interesa? Porque podemos fijarnos también que en la imagen de referencia que aparecen muchas torretas, pues pueden tener una base diferente o pueden tener una forma diferente, dependiendo del acabado que le queramos dar o del tipo de torreta que vayamos a hacer. Entonces, pues si lo queremos deformar o vamos a hacer cambios, podríamos intentar evitarlos. La siguiente parte sería la pieza que soporta la torreta, que podemos ver en la referencia que ya cambia incluso el material, porque nos hace un cambio de color en lugar de ser blanco, hay un cambio de material y luego ya empieza a hacernos una forma un poquito más estrambótica. ¿Cómo haríamos esto? Pues yo lo que haría sería partir directamente de lo que sería la base. Para hacer una selección de este tipo, como la que acabo de hacer ahora, con Control Shift y clico, me va a seleccionar todo lo que estaría entre la cara 1 y la cara 2 que he seleccionado. Entonces hace como una especie de aproximación. Vamos a hacer Shift D para que nos haga una copia y una P para desemparentar. Entonces tendremos un nuevo objeto que sería este de aquí, exactamente del mismo tamaño del de la placa de abajo. ¿Pero qué sucede? En este caso tenemos mucha geometría que no está aportando forma. Si no aporta forma, nosotros lo que vamos a hacer es eliminarla. Entonces la seleccionamos, X, Edge Loop. Y poco a poco eliminamos todos esos edges que no nos están aportando forma. X, Edge Loops. ¿Vale? De esta manera tenemos una base exactamente en la misma dimensión de nuestra placa superior. Lo que hace, si nos fijamos, básicamente sería una extrusión hacia arriba y juega con el tema del tamaño igual que hemos hecho en la parte inferior. Esta es un poquito más larga y luego lo que hacemos es escalarlo hasta que más o menos nos da la angulación que nos interesa. Pero como digo, ya lo hace como una pieza diferente. Entonces lo que estoy fijándome en la referencia es que esta parte de aquí abajo, que voy a hacer un control N por si acaso, y voy a repasar que creo que hay algo que no me cuadra. No, parece que está bien la pieza. Bueno, para que encaje una pieza con otra, lo que podemos hacer justo en el edge, ¿vale? En la zona donde tendrían que conectar, podemos hacerle un bevel. De esta manera nos va a generar, vale, vemos que aquí hay algo raro, creo que W, medio vértices by distance. Si cuando aplicamos algo nos hace efectos raros, suele ser o normales o vértices superpuestos. A ver si ahora, si hago control V. Vale, que me estoy equivocando porque tendría que aplicar el bevel, pero solo con los edges, porque me interesa solo en la esquina. Entonces selecciono lo otro. Con control V puedo hacer este efecto que básicamente hace que la placa esté junta, pero me crea este bevel, ¿vale? Me crea esta situación. Problema de los bevels. Si yo en un bevel no selecciono todo y solo selecciono un edge, esto me va a generar engones, porque aquí vemos cómo me está generando más caras. ¿Cómo intento evitar que se me generen engones utilizando estas técnicas? Pues básicamente selecciono todo lo que sería un loop que esté bien hecho, que esté bien funcional, y al aplicar el bevel debería verse bien. Tampoco quiero pasarme, porque si no seguramente me va a acabar dando algún problema. Y ahora me gustaría aplicar también un poco de bevel a esta zona que probablemente me dará problemas ya que tiene mucha geometría. Lo selecciono todo y el bevel me da poco margen, pero podría aplicarlo. Los bevels también, lo que digo, suelen dar ese efecto un poquito más futurista, un poquito más de sci-fi, que es ahora mismo lo que nos interesaría para hacer esto. Entonces la G. Bueno, no sé hasta qué punto aporta, hasta qué punto no, la verdad. Voy a dejarlo como estaba, porque si no aporta mucho para añadir geometría y que me dé luego problemas, prefiero evitarlo de entrada y ya está. Bueno, y tendríamos la base de la plaqueta. Sí que es cierto que puedo ver que esto de aquí tendría que ser un poquito más grande y tendría que ser un poquito más bajo. ¿Cómo puedo hacer esto? Si ya la angulación es la correcta, con dos veces la G, como se va a mover en los edges, debería no dar problemas, pero me ha dado problemas. En todo caso lo bajo y lo reescalo. Simplemente estoy utilizando la S de escala normal para que más o menos quede como esa especie de plaqueta. Que igualmente sería un poquito más alta. Un pelín más. Puedo estrecharlo un poquito más. Bien. Y ahí tendríamos esa segunda pieza. Como digo, esto de aquí es un soporte. Este soporte lo podremos reutilizar si tenemos diferentes piezas para dar esos diferentes acabados de los que hablábamos. A partir de ahí podemos crear diferentes torretas que compartan un poquito las piezas.
Lo que estoy viendo es que para hacer un poco ese soporte, lo que tiene la placa es básicamente aquí, como una especie de hueco. Cuando hacemos un bevel, si lo hacemos en plano, ¿vale? Si el edge no tiene forma, nos lo va a hacer completamente recto, lo que me permite crear áreas como esta de forma mucho más rápida. Entonces tiene aquí una especie de cuadrado, ¿vale? De hueco. Entonces lo puedo generar haciéndole cortes. En este caso, para generar este hueco de aquí, lo que voy a hacer es eliminar estas caras. Que esto quede bien va a ser un poquito más difícil que si lo hiciéramos de otra manera, pero sobre todo por la forma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una extrusión, por lo que nos interesa es que este edge de aquí extruya hasta la altura donde tiene que conectar con el otro, por lo que queremos que sea un corte como recto, por decirlo de una manera. Entonces, con el snap, ¿vale? Lo tenemos por aquí arriba, le podemos decir un snap a vértices, por ejemplo. Vamos a hacer una extrusión, lo movemos en Z, que será el mismo que G en Z, y acerco el cursor hasta donde está el vértice. Selecciono estas dos caras y puedo hacer una cara nueva. Ahora aquí al clicar F directamente ya detectará que hay una cara y esto me generará este hueco de aquí que también nos da esa sensación de sci-fi. Podríamos jugar si queremos que tenga bevel, que no tenga bevel, si queremos que esté más forzado, siempre repasando el tema de los engones, ¿vale? Si queremos, por ejemplo, que nos genere este hueco dejándolo más como un triángulo, ¿vale? Un poquito como el efecto que habíamos hecho aquí en las patas, pero más aquí, sería otra forma de hacerlo. En este caso nos interesa que tenga un hueco ya que de ahí debería salir una pieza. La pieza que debería salir, como ya sabemos qué dimensión debería tener, que sería esta de aquí, Shift D, y con la P lo podríamos separar. De aquí nos permite, si me deja seleccionarlo, que me apetece, bien. Podemos ir al nuevo objeto y podemos empezar ya a trabajar esta nueva geometría justo donde nos interesa. Al hacerlo tan exacto, seguramente no se verá el hueco entre medias. Cuando proyectemos, en teoría debería verse, pero si queremos, podemos jugar un poquito, escala Shift Z, por ejemplo, para reducir un poquito más la pieza y marcar algo más ese hueco. No necesitamos tampoco que sea mucho más grande, pero para que se vea que esa pieza encaja ahí de esta manera. Estoy viendo en las referencias que realmente el efectito este de la placa sí que está en todas las esquinas, pero bueno, si no, luego lo podríamos cambiar. Bien, estaba acabando de repasar un poco la referencia porque digo, vale, no termino de saber muy bien cómo saca una de las piezas. Pero en realidad, como lo que vamos a hacer ahora es un soporte, podemos hacer un duplicado más o menos de las caras que nos interesan, que en este caso serían estas de aquí. Y seguimos con el mismo proceso antes. Con la P lo separaríamos. Están muy juntas, parece ser que le cuesta ahora seleccionarlo, pero bueno. Y de aquí tendríamos que hacer una extrusión que nos llevaría, bueno, nos generaría esa base o esa parte del soporte. Lo que podemos ver es que este soporte va a ser más estrecho, entonces vamos a hacer una escala en X. En este caso puedo dejar estos detalles aquí ya más, iba a decir pulidos, pero bueno, más deformados ya que me resultan interesantes para la forma que voy a hacer. Sí que es cierto que teniendo en cuenta que esto mucho más detalle tampoco va a tener, estos edges se le podrían quitar. Y si queremos marcar esta forma, pues sería una escala en X, ¿vale? Que no esté en individual origin, sino que esté en median point. Y hacerle una escala en X. De esta manera podemos forzar un poquito más la forma y también le damos un acabado un poco más atractivo desde otros puntos de vista. Lo que tenemos es que aquí es donde se marca un poco lo que será ya la altura de la pieza, que creo que la estoy dejando todavía un poquito baja. Si no, luego ya lo puedo ir extendiendo. Al final, trabajar por piezas lo que nos va a dar es un poco esa diferencia de acabado. Desde aquí se puede llegar a apreciar que tenemos una pieza que saldría más o menos de esta posición y nos haría una diagonal con respecto de la otra pieza que vamos a utilizar. Entonces desde aquí podríamos hacer un duplicado, separamos, seleccionamos el duplicado y podremos hacer una extrusión. Sí que tiene que tener esta altura, pero nos interesará que vaya en diagonal. Al utilizar diagonales seguramente nos va a deformar un poquito la forma del objeto. Lamentable pero cierto, hemos perdido una pequeña parte del vídeo. Oh, vaya. Bueno, no pasa nada, vamos a eliminar lo que había hecho. Y aquí, bueno, no podré eliminar, pero lo puedo volver a explicar. Y básicamente esto estaba así
y lo que hemos hecho ha sido una extrusión. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque nos da ese margen para hacer una intrusión aquí y crear el espacio donde debería salir esa especie como de soporte para o lo que es la torreta. Así que podemos hacer una intrusión, podemos hacer una extrusión y una escala en X. Sobre todo que esté en median point, porque si no, no lo va a hacer bien. A partir de aquí vamos a hacer un soporte lateral, duplicando esta cara de aquí, y con la P lo vamos a separar. ¿Por qué nos interesa hacer esta parte? Porque este soporte nos va a permitir crear un espacio, tanto a derecha como a izquierda, de dónde deberíamos o dónde queremos colocar la torreta. Y como hemos podido ver en la referencia, hay varias versiones y hay varios tamaños, por tanto podemos aprovecharlo para crearlo. Así que vamos a hacer una extrusión, nos lo vamos a tirar para arriba y esto nos dejaría ya un poco ese hueco para hacer la torreta. ¿Qué es lo que, bueno, que tenemos ahora? Pues bueno, si hacemos un mesh si me traes, en principio ya nos pone a derecha e izquierda. Y así podemos calcular más o menos el tamaño o el espaciado que queremos para nuestra torreta. Bien, me acabo de poner la imagen aquí porque al final estoy ya cansado de ver de un lado para otro. Me la pongo ahí en pequeñito y siempre queda y así podéis ver un poquito la referencia. Vale, me puedo fijar que en todo caso la placa esta lateral es algo más ancha. Ahora, al no estar utilizando un mirror directamente, no se va a modificar al otro lado. Lo que podría hacer es eliminar esto de aquí, faces, y podría indicarle que quiero que me aplique un mirror. Siempre y cuando no modifique la posición del objeto, el mirror me lo va a hacer donde yo lo tenga colocado. Aquí tenemos que ver un poco esa proporción que tendríamos con respecto del asset real, que sería más o menos una altura de esta. ¿Qué sucede? Si por ejemplo después, lo que decía, vamos a hacer esta versión de aquí, lo único que deberíamos hacer sería coger esta pieza lateral, seleccionaríamos la parte que está más a la derecha y podríamos ampliar ese espacio para crear una segunda torreta exactamente igual, pero con un espacio para que tenga más de una torreta. Pero por ahora estamos trabajando con una. Aquí, por romper un poco también el esquema que estamos siguiendo, la referencia que estamos siguiendo, podríamos coger los edges, de aquí, y podemos jugar también a darle algún detalle un poquito más guay. ¿Cómo podríamos hacer esto? Pues utilizando el bevel. Si solo añadimos un bevel, estamos haciendo este efecto, ¿vale? Igual que estos efectos que estamos haciendo aquí abajo, rompiendo un poco esa continuidad. Ya nos da ese acabado como de que está trabajando. La alternativa que también podemos utilizar es añadir un bevel y utilizar la ruedecita. ¿Por qué? Porque nos lo va a hacer mucho más redondeado. No es tan raro que cuando combinamos cosas así para que sean más futuristas, que tengan pues líneas un poquito más rectas, más curvas, depende del acabado que queramos hacer. Yo creo que viéndolo así, lo que quedará mejor será esto de aquí. ¿Vale? Añadirle simplemente un pequeño bevel para hacer el efecto. Lo siguiente que podríamos hacer sería añadirle lo que tendría que ser aquí una especie como de botón. ¿Cómo haríamos esto? Bueno, botón, el soporte que sería el refuerzo de la torreta. Podríamos irnos aquí, crear un cilindro y un circle. Directamente nos vamos a la parte lateral, pero por defecto nos pone mucha geometría. Recordemos que cuando creamos una geometría, nada más crearla, ¿vale? Tenemos aquí las opciones. Seguramente con 12 ya nos quedaría bastante bien. Si queremos hacer algo así más detallado, 20 podría estar bien. Entonces volvemos aquí a Edit Mode, rotar en I 90. Me pongo la vista lateral, puedo escalar esto de aquí y me lo puedo traer hacia arriba. Si lo escalo desde el centro y lo muevo siempre en el centro, se va a quedar justo en la posición donde yo quiera. Aquí podré utilizar el snap a vértices para desplazarlo de forma lateral y aquí podría generar este efecto. Tenemos diferentes formas de hacerlo. Podríamos intentar generar el efecto directamente en la base y proyectarlo luego en el detalle final de nuestro asset. Pero por darle más detallito, podemos trabajar el detalle simplemente que tenga aquí una extrusión, así ya tendrá un relieve. Me voy a desactivar esto de aquí. Y podemos jugar también con otros acabados, jugando con el tema de la escala, que aquí me he pasado un poco, así que quiero hacer un efecto de este tipo, pero también quiero hacer que vaya así. ¿Vale? Y esto de aquí ya lo podríamos cerrar
Y bueno, habría que evitar que tuviera engones, por tanto podemos coger de la parte superior, parte inferior, J, y podríamos ir incluyendo los cortes necesarios para que nos haga bien. Después la aplicación de modificadores. Y aquí en realidad, vale, sí, es que era lo que estaba mirando antes, digo, en principio estos ya son quads. Entonces esto de aquí, doble tras la G, doble, medio, by distance. No olvidéis suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.